Hola, muy buenos días a todos nuestros seguidores. Estamos aquí grabando ya nuestro tercer episodio, ¿verdad, amigo? Sí, el tercero, El gracias tercer a Dios. episodio de esta serie de bibliología, donde hemos platicado ya de la inspiración de la Biblia, la inerrancia de la Biblia y ahorita vamos a platicar de la suficiencia de las Escrituras, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a todos nuestros hermanos que nos ven. Esa es nuestra oración, como siempre les hemos dicho, que cada una de las cosas que aquí expongamos sean de mucha bendición para ustedes, para su iglesia local, y es con el fin del extendimiento de la palabra de Dios y obviamente de la correcta interpretación de la misma y de la sana doctrina que tanto hace énfasis el apóstol Pablo. Pero sin más preámbulos, amigo, hoy vamos a platicar de un tema muy importante que es la suficiencia de las La Escrituras. suficiencia de las Así que Escrituras. me encantaría, José Luis, que me platicaras o nos platicaras a todos un poquito para iniciar, ¿qué te parece? Ok. Sobre qué es esto, qué como concepto, qué es la suficiencia de las Escrituras y nos des una introducción al tema. Sí, claro, bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad. A ti, amigo, también, en verdad, lo atesoro mucho y pues ha sido de mucha bendición y espero que también para ustedes, hermanos. Y bueno, la suficiencia de la Biblia, ¿verdad? Una definición rápida podría ser: la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contenía todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle completamente, ¿no? Y hay algo muy interesante, amigo, hay algo muy interesante y lo digo con el temor del Señor. Realmente es que el ataque más grande a la Biblia que se ha visto a través de los años, ¿verdad? Como introducción, realmente es en la iglesia evangélica. Es en la iglesia evangélica donde se ataca la suficiencia de las escrituras, ¿no? El día de hoy vemos a predicadores subiéndose a un púlpito y en lugar de decir como Ezequiel 38 dice, ¿no? Así dice el Señor, profetiza, ¿no? Profetiza y dile a este valle de huesos secos, viva, ¿no? Porque así dice el Señor, en lugar de profetizar la palabra, ¿no? Y profetizar simplemente es predicar lo que la Escritura ya ha dicho. Y vamos a ver un poco, ¿no? De cómo ya el canon se ha cerrado y lo que tenemos en la Escritura es completamente suficiente. Pero en lugar de eso, en las plataformas, ¿verdad? Del día de hoy en los púlpitos, se suben hombres llamados hombres de Dios, autoproclamados hombres de Dios y empiezan a predicar experiencias, ¿no? Empiezan a predicar experiencias, empiezan a predicar anécdotas y en el peor de los casos hay predicadores, ¿no? Que se suben a un púlpito y parecen payasos. Y que su fin mero es entretener a la iglesia, ¿no? En lugar de alimentarla es entretenerla. Y hay algo muy interesante y un hermano, ¿verdad? Llamado Steve Lawson decía: el día de hoy necesitamos hombres de Dios que no se estén tropezando con su falda al subir al púlpito, ¿no? Wow, Que realmente eso está que fuerte. realmente vayan al púlpito y prediquen la escritura, que se paren delante de la congregación y prediquen lo que un texto significa, clarifiquen lo que un texto significa, porque la Biblia es suficiente, ¿no? La Biblia es suficiente en ciertas áreas que ahorita vamos a ver más adentro del podcast, pero esa yo creo que podría ser una definición buena acerca de las escrituras, de la suficiencia de las escrituras y realmente cómo está siendo atacada el día de hoy por la iglesia evangélica. No se predica la palabra el día de hoy. Y eso es dentro de un contexto de la iglesia, ¿no? Y lo podemos ver un poco más en nuestras vidas, como realmente a veces no pensamos que la Biblia es suficiente para hacernos crecer, para hacernos amar más a Dios, para darnos el completo conocimiento de quién es Dios, ¿no? Entonces creo que esa podría ser una definición breve, amigo, para qué es la suficiencia. Y me gusta mucho lo que dices y para complementarlo nada más un poco, es precisamente este ataque viene de Satanás. Por eso este tema que estás llevando ahorita es muy importante, porque si nosotros le quitamos la suficiencia, es decir, decimos que necesitamos algo más que Ujú. la Biblia para nuestra vida, para nuestra norma de fe y conducta, pues tenemos ya un serio problema, ¿no? Sí. Entonces, qué triste, amigo, lo que dices. Qué bueno que lo dices tú, porque luego me dicen que yo soy No, no. como el duro, ¿no? Pero es que no es que seamos duros, es que es la realidad, ¿no?
Hoy el principal enemigo de la suficiencia de las escrituras no es ni siquiera el mundo, No. no son los filósofos, no son los científicos, los sociólogos, es la iglesia misma, ¿no? Los pastores que han dicho, porque yo los he escuchado, no es un tema, amigos, de decir, ay, pues es que aquí no estamos inventando cosas. Es que lo han dicho y han dicho, hoy se necesita algo más que la Biblia para apacentar a la grey. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, es un tema que los pastores han mordido ese anzuelo, pero lo han mordido muy bien, ¿no? Entonces, pues hoy viven cegados bajo eso que tú decías. Y bueno, pues a mí se me da mucha tristeza tener que decir esto y pero pues para eso fuimos llamados, ¿no? Para hablar con la verdad, ¿no? Entonces, pues sí, el ataque principal a la suficiencia de la Biblia es la misma iglesia. Pero ahora, amigo, me gustaría que por favor nos dijeras, nos platicaras un poquito de cómo la revelación general y la revelación especial nos muestran esta suficiencia de la Biblia y de qué manera podemos aplicarla nosotros precisamente para evitar caer en este error. Sí, sí, bueno, un poco, ¿no? Para los que no saben qué es la revelación general, simplemente es lo que dice Romanos 1:21, ¿no? Que desde la eternidad, ¿no? Se han visto su eterno poder y deidad manifestado en la creación. Y esto es realmente que Dios ha manifestado que Él existe. Ha dejado sin, ahorita voy a leer el texto, ¿verdad? Pero ha dejado sin excusa a las personas en el término de que ellos no pueden dudar de la existencia de Dios. Nadie ha dudado de la existencia de Dios, incluso en la muerte, ¿no? Realmente tú puedes ver los filósofos más grandes, y aunque no estamos aquí para hablar de eso, ¿no? Pero realmente los filósofos más grandes puede que sean ateos o en cierta manera los contemporáneos, ¿no? Pero simplemente siempre terminan creyendo en Dios en la muerte, ¿no? Sí, porque todo el ser humano realmente, dice Eclesiastés, que tiene un sentido de eternidad. Todo el ser humano tiene un sentido de eternidad. Dios ha puesto un sentido de eternidad dentro del corazón del ser humano que lo hace simplemente, pues creer en una deidad, ¿no? Y pues bueno, vamos a leer el texto en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios, esa es la revelación general, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero escuchen, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, es evidente esto. Ellos no lo pueden negar. ¿Pero por qué? Pues Dios se lo hizo evidente. ¿A quién? Al ser humano. Y mira el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, desde que Dios creó el mundo, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, todo lo que conforma de Dios, ¿no? Más que atributos, ¿verdad? Josías Grauman decía, más que atributos son excelencias, son perfecciones de Dios. Así es. Todo lo que Dios ha hecho, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos, ¿quiénes son ellos? A los que Dios se les ha revelado por medio de la creación, ellos no tienen excusa. Pero escucha lo que dice el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no. Y bueno, aunque esta frase, pues aunque conocían a Dios, nos arroja luz acerca de cómo los gentiles conocían a Dios de cierta manera y esto los dejaba sin excusa. Y esta manera simplemente era de que Dios existe y sigue existiendo y existirá, o más bien Dios es, ¿no? Algunos teólogos en lugar de decir Dios existe, Dios es, ¿no? Simplemente Él es. Y Dios nunca ha dejado de dar testimonio del mismo. Esto es algo muy interesante. Y ahorita voy a decirles un poco por qué estamos hablando un poco de la revelación general, ¿verdad? Porque vamos a ver la insuficiencia de que Dios se revele a través de la creación para salvar. No es suficiente esto para salvar, ¿no? La revelación general nos salva. Y bueno, tú puedes ver a través de la Escritura el deseo de Dios de revelársele al ser humano, pero también a través de la creación. Tú puedes realmente ver a un Dios que nunca ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Nunca ha dejado de decir yo existo. Nunca ha dejado de decir realmente que Él es. Y eso lo vemos a través de la creación. Siempre Dios ha dado testimonio del mismo. Ahora, aunque ahora, ¿verdad?
Dios haya decidido mostrar más ampliamente en la revelación especial en la Biblia, no podemos pasar por alto la importancia de la revelación general, simplemente para estar consciente de que Dios existe. La revelación general es el origen de las religiones de los gentiles. Esto es algo muy interesante. Simplemente el hecho de que Dios existe es el origen de todas las religiones paganas que el día de hoy conocemos, ¿verdad? Y que no son simplemente errores doctrinales, realmente no, es todo lo que no venga en la Biblia. Si el Dios de la Biblia no te salva, no puedes ir al cielo. Entonces es esto, amigo, realmente la revelación general, las religiones parten de la revelación general. Realmente estar consciente de que Dios existe te hace crear una religión, ¿no? Y pues Dios nos ha rescatado de Egipto, ¿no? De nuestro Egipto, y nos ha traído por pura misericordia a los pies de Jesucristo, que muchos dicen que no es una religión, ¿verdad? Aunque en Santiago dice que sí. Entonces, pues eso es un poco que se debe de, un término que hemos tenido mal, pero la revelación natural o general mantiene la conexión entre la naturaleza y la gracia. Mantiene la conexión entre la naturaleza, lo natural, y la gracia de Dios, entre el mundo y el reino de Dios, ¿no? Entre el mundo y el reino de Dios, y entre la creación y la recreación. Y esto lo vemos en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y a través de la creación, Dios se revela en todo momento, a través de todas las barreras del idioma, a través de todas las barreras del idioma, a todas las personas y a todas las naciones. Dios se ha revelado, y esto es algo muy interesante. Dios se ha revelado. Y esto también es que Dios es relacional. Dios es relacional. Busca una relación con el ser humano, una relación correcta, ¿no? Con el ser humano. Y esto lo ha mostrado en la creación, y esto los deja sin excusa. Es simplemente que Dios ha desplegado, como dice este versículo, todo lo que Él es a través de la creación. Él ha desplegado sus atributos invisibles, lo ha hecho claramente invisible. Es muy clara la revelación general, ¿no? Pero simplemente muestra que Dios existe. Pero esta revelación general es insuficiente. Y si vamos a hablar de la suficiencia de la Biblia, también debemos hablar de las cosas insuficientes. Y la insuficiencia de la revelación general es lo que lleva a Dios, ¿verdad? Al siguiente punto que vamos a ver. Y para nada es para aterrizar todo esto que dices, es verdad, o sea, Dios se ha revelado, lo podemos ver en la Biblia de dos formas, que es la general o natural y la especial. Y ahorita que toques la especial vamos a llegar a este punto. Obviamente la general, como bien dices, es insuficiente, ¿verdad? En términos de conocer todo el tema de la salvación que Dios tiene para el hombre. Porque si nos quedamos con la creación y las cosas que vemos, pues vemos una parte de lo que Dios quiso revelar. Ahora, aquí lo más importante que yo veo y que quiero dejarle a toda la gente que nos vea, los hermanos, amigos que nos ven, es lo siguiente. Dios se decidió revelar, y es lo que tú estás comentando. Ahora debemos entender algo, que Dios ha decidido revelar lo que Él ha querido revelar, ¿no? Él dice, no hay nada oculto en mí, como bien dices ahí en Romanos, porque mi eterno poder, mi deidad, mis atributos, ¿no? Mis excelencias, como dice el pastor Josías Grauman, son vistas en la creación, ¿no? Ahí las tienen, para que sepan. Y eso, José Luis, debería ser suficiente para el ser humano y creer en Dios y en su palabra, ¿no? Eso es lo que busca Dios, que haya ese efecto. Desafortunadamente, el humano ha decidido que no es suficiente, ¿no? No es suficiente que Dios diga en Génesis toda la narrativa de la creación, no es suficiente para el ser humano. Eso es lo malo. Claro. Y lo que Dios está diciendo es que sí es suficiente. Entonces debemos de entender, hermanos, que Dios se ha revelado y ha revelado lo que Él ha querido revelarnos y cómo Él se ha querido revelar. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Y totalmente. Está claramente explicado en la palabra. Que hay personas que le buscan acá, y ya lo hemos platicado, José Luis, en el tema de la inerrancia. El hecho que la Biblia no se ponga a hablar del movimiento de rotación, de traslación, de todo eso, no quiere decir que por eso no sea eficaz, ¿no? Simple y sencillamente Dios, para nosotros, para lo que necesitamos, es lo único que necesitamos. Y todo lo demás
Sin embargo, Dios para eso ha permitido, lo que decíamos la otra vez, ha permitido los estudios seculares para que puedas entender esa revelación de manera más especial. Claro. Y Dios ha permitido que existan científicos y todo para que les ha revelado a ellos de alguna manera mejores condiciones a través de estudios para aquellos que buscan, ¿no? Pero en realidad debe ser suficiente, amigos, hermanos, entender que cuando Dios dice, yo creé esto, eso es suficiente. Y para nosotros debe ser claro eso, porque Él es Dios. Es otra vez un ser humano queriendo ponerse a nivel de Dios, ¿no? Entonces, por eso me encanta lo que decías, ¿no? Dios, como mostras aquí en tu apunte, nos ha unido la naturaleza con su gracia y el reino de Dios, ¿no? Entonces, es muy, muy importante esto que comentabas y dejarlo claro nada más, ¿no? La revelación especial sola es insuficiente para el tema de la salvación. Por eso es que mucha gente ha caído en el error de generar otras religiones y otros dioses, ¿no? A partir de esta revelación, ¿no? Claro. Entonces, es importante que se complemente con la especial, que viene a complementar a la natural. Sí, ahora hay algo muy interesante, ¿no? Dios se ha revelado en la creación para condenar. Eso también es un Para punto. condenar. Este versículo nos lo deja claro, ¿no? Ves el versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, esas excelencias perfectas del Dios eterno, su eterno poder y su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen Excusa alguna. La revelación general, y lo digo con el temor del Señor, ¿verdad? La revelación general, Dios la hizo para condenar. ¿Por qué? Porque el ser humano cayó, ¿no es así? Cayó en Génesis 3 y el ser humano sí pecó en contra de Dios. Yo creo personalmente que los únicos que tenían un libre albedrío era Adán y Eva. A partir de Adán y Eva todos nacemos con una predisposición al pecado. No, en Salmo 51. Somos pecadores. Somos pecadores, ¿no? Jonathan Edwards decía, el hecho de que tú peques no te hace pecador, tú pecas porque eres pecador, ¿no? Y por eso no, cuando compartimos el Evangelio no venimos a reformar la conducta de alguien, sino realmente a decirle, eres pecador, pero hay un Salvador, ¿no? Charles Spurgeon decía, es lo único que tú debes de saber, es toda la teología que tú debes de saber, que tú eres un pecador y que Cristo es un Salvador. Así es. Ahora, la revelación general de Dios nos salva. Dios la ha establecido para no salvar, simplemente para qué, para dejarlos sin excusa. Realmente el enfoque que tenemos, hermano, en este podcast es mostrar realmente las excelencias de Dios, mostrar realmente en los temas que vemos, ¿no? En bibliología, después tal vez veamos soberanía, ¿no? Tal vez no quiera pues decir de más, ¿no? Porque el Señor lo va a guiar, pero realmente los temas que queremos ver, realmente queremos hacerles ver más a Dios. Queremos que realmente comprendan al Dios de la Escritura como realmente es y como realmente se ha revelado. Y eso es lo que vamos a ver un poco ahorita. Pero esta revelación Dios la ha creado en su soberanía y en su infinita sabiduría, amigo, simplemente para dejar sin excusa a todo aquel que crea en la revelación general. Por eso es insuficiente. Esta no te salva. Y ahora la revelación general. Sí, y como eso no te salva por lo que dices, porque los exhibe con ellos. Volvemos al punto. O sea, Dios no está en contra, y eso que quede, de que vayas a la escuela y aprendas Claro. de geografía y temas de astronomía, si tú quieres, y todo eso. Eso no es malo, eso es bueno, viene a enriquecer lo que viene en la Biblia, viene a enriquecer lo que viene en la Biblia. El problema de quedarnos con la revelación general natural, que es la mayoría de los científicos que han hecho, es que desde ahí han creado su religión y sus propias cosmovisiones de la vida. Entonces, el hecho que Dios haya revelado eso no le está dando permiso al hombre y al contrario lo está exhibiendo de su corazón duro y alejado de él, como dice en Romanos anterior a esos versículos que tú leíste, que decidió, lo mencionaste, es más, conociendo a Dios decidieron no conocer, dejarlo a un lado, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, hermanos, vamos al tema. Si Dios quiere revelar algo, eso es suficiente para nosotros. Uh-huh. Nosotros no somos nadie para exigirle a Dios, oye, nos hubieras explicado todo esto, ¿no? De cómo se mueve la tierra, de cómo se alinean las estrellas. No, no es un tema de la Biblia eso.
Ujú. El tema, por eso voy para allá que entres de lleno en especial, el tema central de la Escritura es la salvación del hombre en términos de que Jesucristo es el autor, Dios el Padre es el que lo planeó, Jesucristo es el que lo lleva a cabo para nosotros, y ese es el tema central, cómo Dios salvando al mundo, ¿no? Que, Pecadores. es lo que tú dices a los pecadores. No es un tema de que él quiera ponerse a enseñarnos materias de Sí, física, sí. química, geografía. No, hermanos, amigos que nos escuchas. No, no. Dios simplemente dijo, yo creé esto, todo lo que ves me refleja, porque es un reflejo de lo que yo soy, Ujú. pero nada más. Pero si te quedas con eso, te vas a equivocar. Claro. Porque al final el fin último del hombre no es conocer eso, sino tú lo decías perfectamente, es un Dios que se relaciona con su creación. Ujú. Entonces es lo que le da espacio a la revelación especial. Sí, sí, claro. Y bueno, la revelación especial es la suficiencia de la Biblia. Así es. Es realmente la suficiencia de la Biblia. La revelación especial es una interpretación o es la interpretación de la revelación general. Esta le da sentido a la revelación general de Dios, porque la revelación especial muestra quién es el autor de la revelación general. Así La es. revelación especial muestra y despliega todos los atributos invisibles, ahora los tenemos en letras. Todos estos atributos ahora se nos muestran, ¿no? Y yo no dudo que cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Conozcamos más atributos de Dios. Conozcamos más atributos de Dios, y esto es impresionante, ¿no? Atributos que tal vez los tuviste presente toda tu vida y ni siquiera te diste cuenta. Pero los que, como tú decías, amigo, los que Dios ha revelado en su infinita sabiduría, ya ha puesto una suficiencia en ello. Y la revelación general simplemente es la Escritura, ¿no? La revelación especial es la verdad que Dios ha revelado en la Escritura. Es la verdad que Dios ha revelado en la Escritura, ¿no? Y es impresionante, ¿verdad? Todo cristiano debe afirmar y abrazar por completo la revelación especial o específica para el hombre. Dios se reveló de una manera ya más específica para el hombre a través de la Escritura, ¿no? Entonces, la revelación general de Dios es completamente insuficiente para salvar, es completamente insuficiente para salvar, para santificarte, para mostrarte quién es el autor. Simplemente en el versículo que leímos de Romanos, ¿no? Dice su eterno poder, sus atributos invisibles, ¿no? Esos atributos invisibles que se revelan en la revelación general, ¿no? Nos salvan, nos salvan. Son Ujú. insuficientes para salvarte. Y ahora basta la Biblia, ¿no? Y te encuentras con un pasaje como lo es segunda de Timoteo 3:15, y miren lo que dice 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo Jesús, pero las cuales ¿qué? Las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto es la gloria de la revelación especial. Y ahora me gustaría un poco, ¿no? Bueno, estudiar un poco en este podcast el Salmo 19 y abrazar la visión que David tenía de la revelación general. Abrazar Especial. sí, perdón, de la revelación especial, realmente abrazar la visión que David y que Dios mismo quiere que tengamos acerca de su palabra. Y esto nos va a hacer atesorar más la escritura, ¿no? Este, y bueno, realmente el fin de este podcast, o de esta serie más bien de bibliología, es que ustedes puedan llegar a la conclusión como los salmistas, ¿no? En el Salmo 119, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Job 23:12 también creo que dice, también en mi corazón he atesorado tu palabra más que mi comida, ¿no? En el Salmo 1 dice, en el Salmo 1:2, perdón, dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ese es este es realmente nuestro motivante, nuestra motivación en hacer esta serie de bibliología, que tú puedas realmente tener la visión que Dios quiera que tengas acerca de su palabra. Y esta visión la podemos ver clarísimo en el Salmo 19, donde David concluye, ¿no?
Si ahí tienen sus Biblias, hermanos, ¿verdad? Si nos acompañas al Salmo 19, pero realmente el Salmo 19 termina de una manera muy hermosa, ¿no? En el versículo 10 donde dice, más dulces que la miel, más Ujú. dulce que la miel es tu palabra, ¿no? Así es. Más dulce que El el pan, destilar del el panal. panal. Entonces es hermoso la visión que David tenía, ¿no? Realmente de la escritura. Y creo que hay una voluntad implícita ahí, que realmente es también la voluntad como Dios quiere que veamos la escritura, como Dios quiere realmente que veamos y atesoremos la escritura. Así Y es. simplemente primero nos muestra, ¿no? Me gustaría leer el Salmo Sí. 19. Nos muestra primero la revelación general, ¿no? Los cielos proclaman la gloria de Dios, versículo 1, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría, ¿no? Es la revelación general, simplemente Dios se ha revelado. Así es. No hay mensaje, ¿no? No hay palabras. Creo que no puedo decir nada más que estos versículos, ¿no? Los hubiera leído desde el principio. Pero dice, no se oye su voz. No se oye su voz. Nadie viene y te dice realmente lo que... o te interpreta la revelación general. Nadie te dice, este es el atributo de Dios. Esto realmente lo creó Dios. No se oye su voz. Dice el versículo 4, pero por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. Y mira lo que dice, en ellos Dios puso una tienda para el sol. Empieza a escribir un poco de la revelación general aquí David. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera, hablando del sol. Dice el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Y ese es un cambio drástico en cómo David ve cómo Dios se revela al ser humano. Pero después dice en el versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y mira cómo termina David viendo esto, ¿no? Hace una comparación de la revelación general del versículo 1 al 6. Y en el versículo 7 empieza a describir, ¿no? Empieza a describir la revelación específica o especial. Ujú. Y termina en el versículo 10 diciendo esto. Y esta es nuestra oración. Y oro al Señor que así también sea para ti, hermano. Deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Y esto es nuestra oración, que tú termines realmente diciendo esto mismo de la ley de Dios. Y bueno, es nuestro deber. Ahorita, después de que tú comentes algo, ¿verdad, Sergio? Me gustaría mostrar un poco de los atributos que realmente David muestra en este Salmo 19 acerca de la Escritura. Es tan poderoso lo que estás comentando, ¿no? Dios se revela al mundo, como lo muestra este precioso salmo, con la revelación general, diciendo, yo creé todo y es lo que tienes que saber. Volvemos a hacer ese énfasis. Pero lo importante para los temas de la vida cristiana, de la vida humana, ¿no? Vienen a partir del versículo 7, ¿no? Porque es ahí donde aplicamos la suficiencia de la Escritura, ¿no? Es ahí lo que tú decías. Vas ahorita, mi hermano José Luis hizo un tremendo trabajo de exposición bíblica a partir del versículo 7, de cómo la Biblia es suficiente para todo lo que nosotros vivimos. Es lo que vas a hablar ahorita. Y cómo no necesitamos complementos de nada, porque Dios, a través de su revelación especial, que es la palabra, su palabra, inspirada, inerrante, que es lo que hemos platicado, que va a aplicar para nuestra vida. Y no necesitamos nada más, ¿no? Como no necesitamos nada más, por eso David abre el Salmo hablando de la revelación, porque en realidad es tan gloriosa la revelación general también, porque es ver a Dios en acción, en su creatividad, ¿no? Porque podemos ver la gloria de Dios, que es la suma de sus perfecciones, plasmada en un planeta llamado Tierra, ¿no? Y es glorioso. Y eso lo reveló. Y aquí habla, ¿no? De cómo entra y sale el sol y todo, ¿no? Para que vean que Dios es científico, hermanos. Y amigos que nos oyen, ¿no? Pero no es el punto central. El punto central es la salvación de los pecadores y darse gloria a Él. El punto central es que Él se lleve la gloria y eso viene como consecuencia salvar a un mundo pecador, ¿no? Y cómo, para nosotros como cristianos, nos aplica esta revelación especial, Sí. su suficiencia a partir del versículo 7.
Sí, no, es hermoso, ¿no? Y lo que tú decías, la Biblia es suficiente para la vida cristiana, Así es. porque no es suficiente, hermanos, para construir un coche, ¿no? No es suficiente para armar o componer una Claro, computadora. claro. Es suficiente, como ahorita lo vamos a ver también en 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos han concedido, dice en la Reina Valera, en la Nebela dice, nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Simplemente es para la vida y a la piedad. Así Y te es. muestra quién es Dios, ¿no? Y bueno, vamos a entrar un poco a esto, pero quiero que vean aquí realmente el carácter de David y cómo realmente quiere Dios que veamos esto, ¿no? Es como David estaba escribiendo acerca de la revelación general y después se da cuenta de que Dios ha revelado, este Dios realmente se ha revelado en la Escritura Ujú. y dice, "Oye, pero la revelación específica es muchísimo mejor, Sí, ¿no? claro. Es excelentísima, está por excelencia, es mejor, es más dulce la revelación específica, es más excelente que la revelación general. Y empieza en el versículo 7 describiendo unos de los atributos. Y hay algo muy interesante que estaba estudiando en este salmo, que todos los atributos que se muestra aquí reflejan también el mismo carácter de Dios. Y es lo que platicábamos en el podcast anterior, en el podcast 2, ¿verdad? Que era realmente que la escritura mostraba el carácter divino. En la escritura compartía atributos de Dios, Así porque, es. porque simplemente es su procedencia, ¿no? Es de quién es el autor. ¿Quién es el autor? Claro. Entonces, exacto. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y ahora David hace 6 afirmaciones en estos versículos, hermanos, 2 en cada uno. También utiliza 6 nombres para la escritura. Utiliza 6 nombres para la escritura. Utiliza ley, ¿verdad? Utiliza testimonio, utiliza precepto, utiliza mandamiento, ¿no? Utiliza temor y utiliza juicio, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Y también enumera 6 características de la escritura, que es perfecta, ¿verdad? Es segura, es recta, es pura, es limpia y es verdadera. Y también nombra 6 efectos de la escritura. Tú puedes ver realmente, amigos, hermanos, ¿quieres ver algo muchísimo mejor creado? Que la creación, ve la Biblia. Realmente tú puedes ver todo. Se llama en la teología el testimonio interno del Espíritu Santo. Tú puedes ver la Biblia y simplemente estas palabras no las pudo decir alguien que no fuera inspirado por Dios. Nadie tiene tanta sabiduría para hacer esto. Y tú lo puedes ver también en la persona de Cristo. Algunas personas dicen, es que Cristo fue inventado, o que Cristo también puede ser un personaje de ficción. Y realmente eso es una burla, porque nadie podría crear siquiera un evangelio de una persona tan gloriosa. Nada podría describir realmente una persona tan hermosa y tan gloriosa, por más creativo que sea, sin perfección, o sea, sin contradicciones, con todas las perfecciones que Cristo tenía. Nada, no, Cristo no pudo haber sido creado. Ciertamente Cristo no pudo haber sido creado. Y ahora es lo mismo en la Escritura. Ciertamente la Escritura no pudo venir de un ser simplemente de humanos, sino realmente, como vimos en el podcast 1, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado en toda buena obra, equipado en toda buena obra. Y bueno, David aquí comienza, bueno, no sé si quieras decir algo, amigo. Me gustaría que mencionaras los 6 efectos de la Ah, escritura. perdón, sí, sí, Sí. sí. Los 6 efectos de la escritura, restaura, ¿no? La escritura restaura, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y produce justicia integral. Produce justicia. Ahora, todas las frases, afirmaciones tienen antes del Señor, ¿no? La palabra del Señor, las 2 palabras del Señor, porque esto es su procedencia. David siempre mostraba realmente esto es del Señor, esto procede del Señor. Y simplemente esto es lo que le da sentido a todo lo demás, que realmente procede del Señor. Por lo tanto, el punto central de este salmo es que la grandeza y la gloria de la Escritura son infinitamente mayores que todo el universo creado. Todo lo que Dios ha dicho en la Escritura, todo lo que Dios ha creado en la Escritura, la Escritura es completamente perfecta en todos sus matices, ¿no? Si tú te metes a estudiarla, tú puedes ver toda la coherencia que la Escritura tiene, un mismo pensamiento, porque es de un mismo autor, a pesar de que Dios utilizó en su soberanía 40 autores, ¿no? Tú ves realmente la perfección de Jehová, ves realmente la perfección de este Dios eterno que en su gracia nos ha redimido.
Y nos ha dado esta ley, y esto es pura gracia, es simplemente otra muestra del amor divino e incondicional, o más que incondicional, ¿verdad? Porque muchos dicen que el amor de Dios es incondicional, y si fuera incondicional no hubiera clavado a Cristo. Pero más el amor desplegado de Dios, porque a veces nos cuesta mucho entender, amigo, algo muy interesante, que este mundo es perfecto. Este mundo es completamente perfecto, hermanos. Y lo digo en un cierto sentido que lo quiero explicar bien. Este mundo es el mundo que más despliega los atributos de Dios, ¿no? Sí, y esto dijo José Grauman, ¿verdad? En una de sus conferencias, pero realmente, si tú te pones a pensar en esto, este no es el plan B de Dios, ¿no? No, El mundo no fue el plan B. Dios no tiene plan B, hermanos. Porque Archibald decía, Dios no tiene plan B porque todos sus planes A se cumplen perfectamente, ¿no? Todo lo que Él quiere, lo hace, ¿no? Estaba leyendo en la mañana en Isaías capítulo 42 y dice, todo lo que Él hace, ¿quién lo puede retener? Todo lo que Él hace, ¿quién lo detendrá? Lo que Él quiere, Él lo hace. eso hará. No le pregunta al ser humano. Él dice también en Isaías 41, ¿quién le ha dado consejo al Señor? ¿Y quién le ha enseñado a su espíritu para guiarlo? ¿Quién ha sido el consejero del Señor? Absolutamente nadie. Así es. Entonces, y esta mente la podemos ver en la Escritura. Es hermoso. Ahora, la ley del Señor es perfecta, ¿no? Versículo 7. La ley del Señor es perfecta. Y esta palabra es Torah, Pentateuco. Sin embargo, David tenía en mente todo el canon aquí. Y eso ha sido una discusión, amigo, de los teólogos durante muchísimos años, ¿no? Si realmente cuando los autores bíblicos del Antiguo Testamento, después del Pentateuco, ¿verdad?, se referían a la ley de Dios como al Torah, o realmente a la A toda. revelación, sí, a los libros históricos, ¿no? A las mismas palabras que ellos escribían a veces, ¿no? Porque Pablo sabía realmente que lo que él escribía, ¿no? Segundo de 1 Corintios 2, 9 al 12, él sabía que venía de Dios. Él sabía que venía de Dios. Y realmente muchos teólogos han discutido que si la ley, ¿no? Esta palabra ley se refiere a Torah, simplemente a los 5 libros del Pentateuco, o se refiere a la totalidad del canon. Y yo me inclino a esa postura, se refiere a la totalidad del canon, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Sí, nada más para hacer eso, lo veíamos en la inerrancia Sí. de la escritura. ¿Te acuerdas que citábamos a Jesús precisamente en Mateo, en el Evangelio de Mateo, citándole a los fariseos la ley, ¿no? Sí. Y veíamos que en el contexto de lo que lo hacía Jesús, él se refería a todo el Antiguo Exacto. Testamento, ¿no? Como Entonces, judío. totalmente. Entonces, es el mismo Jesús que le da validez a lo que estás comentando, ¿no? Sí. Y bueno, dice, la ley del Señor es perfecta. Es perfecta. En hebreo es tamim, ¿verdad? Un sinónimo podría ser intachable, sin defecto, intacto, irreprochable, con integridad, íntegro o completo o puro. Creo que en la Reina Valera viene puro, la ley del Señor. O tal vez también viene perfecta, ¿no? Pero la Escritura es superlativa en todos los sentidos como instrucción de Dios para la vida del hombre. Para la vida del hombre es perfecta. Es perfecta para lo que supera y da sentido a lo imperfecto que es la revelación general. Es perfecta para mostrar realmente al Dios de la revelación general. Es suficiente, no es deficiente. Así es. Es suficiente, no es deficiente. Es la única autoridad para juzgar el credo de todos. Esto creo que lo dijo Martín Lutero, ¿no? ¿Y quién mejor que Martín Lutero para hablar de la suficiencia de la Biblia, ¿no? Y realmente él decía, la Biblia es la única autoridad para juzgar el credo, lo que una persona cree, el carácter, lo que son, o la conducta, lo que hacen de todo ser humano. De todo ser humano. Y esto es una tremenda bendición. Y después dice, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Como lo conocemos, es nefesh, usada para representar la persona verdadera y eterna de alguien, la persona inmaterial, el verdadero Sergio, ¿no? Porque realmente es un estuche, ¿no? Que somos responsables delante de Dios, 1 Corintios 6, de guardarlo, de preservarlo, de comer bien, ¿no? Hay algo muy interesante, bueno, que he estado estudiando en la semana también, es realmente cómo Dios le da mucha importancia a realmente cuidar nuestra salud. Claro. Y tú lo ves en Deuteronomio, en las leyes, ¿no? En números, cómo Dios realmente ponía, esto puedes comer y esto no. Pero si tú te vas a algo médico, como tú dijiste, Dios es científico. Y realmente si tú te vas a la parte médica, es que realmente hay un trasfondo médico en eso, ¿no? Y tú ves la excelencia de Dios también en eso, cuidando y preservando a su pueblo. Y aunque ya no es una ley, sí son principios y preceptos, ¿no? Y eso vamos a hablarlo un poco después. Pero también dice este versículo,
El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Aquí se habla de las Escrituras como autorrevelación de Dios. La Escritura es la autorrevelación de Dios. El testimonio es un relato de una persona acerca de algo, ¿no? Tú das testimonio en un tribunal acerca de un acontecimiento, ¿no? Yo puedo ser testimonio de un acontecimiento. Y este testimonio es el autotestimonio de Dios. Es la autorrevelación de Dios. Y esta revelación, amigo, dice del Señor, otra vez del Señor, de Jehová, es segura, es completamente segura. Tú vas a ir a la Biblia y encontrar un carácter de Dios, e ir a Dios y encontrar otro carácter. No. La autorrevelación de Dios es completamente perfecta, es segura. Este testimonio, ¿verdad?, del Señor es seguro, y simplemente es porque es del Señor. Y ahora el impacto de este autotestimonio o esta autorrevelación de Dios es, mira el versículo otra vez, ¿no? El mandamiento del Señor es puro, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y hay algo muy interesante, amigo, que esta palabra otra vez se tradujo mal. Hace sabio al sencillo. Más que sencillo, se le puede llamar tonto en el original. Y esto es algo muy interesante. Sencillo, insensato, ¿no? En Proverbios 7:7 también, lo voy a buscar rapidísimo para ver el sinónimo de esta palabra en otra porción de la Escritura. Pero en Proverbios 7:7, mira lo que dice. Y vi entre los simples, no es simple, distinguía entre los muchos a un joven falto de juicio. Que es la misma palabra en el hebreo que se utiliza para este versículo. A alguien que hace sabio al sencillo. Esta palabra sencillo es falto de entendimiento, pero en un judío esta palabra realmente en hebreo era como algo despectivo, amigo. Era algo despectivo, era algo como tonto, ¿no? Tonto, sí. Entonces y hace sabio el sencillo. Y nosotros somos tontos, nosotros somos sencillos y faltos de juicio, ¿no? Y nosotros... Fíjate, eso que mencionas volvemos al tema, ¿no? La suficiencia de la Escritura es, en primer lugar, porque lo estás diciendo, porque la Escritura es perfecta, es suficiente, ¿no? Es la revelación especial de Dios. En ella se da a conocer Él, ¿no? Y eso es perfecta. ¿A quién se la da a conocer? Sí. ¿A quién hace sabio? Al tonto. Así que decirlo, ¿no? Tú lo pones aquí en tus apuntes muy bien. La traducción es tonto, crédulo, sin conocimiento, sin comprensión, ¿no? Sí. Entonces, nosotros somos una creación que si no vivimos bajo la revelación especial, entendiendo nuestra vida, lo que acontece desde los huracanes, todo, hasta nuestra vida particular, lo dice ahí. Perdemos la brújula. O sea, es que somos tontos. O sea, suena feo, por eso es que la romantizan, ¿no? Sí. La traducción, sencillo, no les digamos tontos. Ahí en Romanos también hay palabra donde en Romanos usan una palabra que dice Dios, se refiere a nosotros como estúpidos, en el griego, ¿no? Y a poco nos vamos a sentir mal, ¿no? Entonces, esa es nuestra condición, ¿no? Sí. Entonces, realmente nos acercamos a Dios porque este testimonio, que es perfecto, que es suficiente, que es verdadero, nos hace sabios a nosotros, ¿no? Esa es la realidad. Sí, es hermoso. Es suficiente en eso, ¿no? Sí, perdón. Entonces, el testimonio del Señor seguro que hace sabio al sencillo. Y sabes, amigo, esto es suficiente. ¿Y sabes por qué necesitamos este testimonio? Porque somos sencillos, somos tontos, ¿no? Sí. ¿Y por qué también? Y realmente Dios nos da el diagnóstico, ¿verdad? En Proverbios 16:25, donde dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte, ¿no? También en Jeremías 17:9, ¿no? El corazón del hombre realmente es malo, amigo, es realmente malo. Entonces, esto es otra gloria de lo que realmente Dios ha revelado. John MacArthur dijo, solo hay un documento en el mundo entero que puede revivir a un individuo espiritualmente muerto y hacerlo espiritualmente sabio. Esto es tremendo. Ahora, versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y ahora, si se están preguntando qué tiene esto que ver con la suficiencia, simplemente son atributos que la Biblia muestra que para esto es suficiente. Para esto es suficiente. Los preceptos del Señor son rectos y es suficiente para alegrar el corazón. Exacto. Que alegran el corazón. No, la palabra preceptos, un sinónimo podría ser como principios, mandamientos, reglas, credos,
son los principios que rigen simplemente nuestro carácter, ¿no? Son los principios que rigen nuestro carácter, nuestra conducta y el resultado por aclararnos el camino, ¿verdad? Verdadero para nosotros es que alegra el corazón. El resultado realmente que los preceptos del Señor sean rectos es que alegran el corazón del hombre, alegran el corazón del hombre. La implicación final es que los preceptos de las Escrituras mantienen a una persona en dirección correcta, en la dirección correcta, en el final correcto, en el objetivo correcto de Dios, y mantienen el corazón alegre, ¿no? Es hermoso esto. Después dice, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Y ahora aquí habla un poco David de la Biblia, ¿verdad? Habla de las Escrituras como un libro de preceptos u órdenes. Ahora, no, ¿la Biblia es un libro de consejos? No. ¿La Biblia es un libro de sugerencias? No. La Biblia es un libro de órdenes. Y debemos de seguirlas, ¿no? No es como, sí, te aconsejo, ¿no? Bueno, sigas a Cristo, que te aconsejo que cargues tu cruz, Sergio, ¿no? Porque si no puedes caer en pecado. Te aconsejo que cargues tu cruz porque si no vas a tener doble ánimo, ¿no? Te aconsejo que, bueno, te arrepientas. No es así, ¿no? Y a veces vamos con el incrédulo, ¿sabes, amigo? Y es algo que me he dado cuenta, que en el evangelismo del día de hoy, vas con el incrédulo y le sugieres arrepentirse. Cuando en Hechos 17 tú ves realmente a Pablo diciéndolo, y ahora Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan. Les manda que se arrepientan. No es una sugerencia, es un mandamiento del Señor. La Biblia no es un libro de Lo recomendaciones. predicaba Juan el Bautista, ¿no? Sí, sí, no es un libro de recomendaciones ni sugerencias. Ahora dice aquí, ¿verdad? El mandamiento del Señor es puro. Es puro. La palabra del Señor no es turbia ni opaca. Es pura. Y es otro atributo de la Escritura. La claridad de la Biblia, ¿no? La claridad de la Biblia. Y esto es hermoso, la claridad de la Biblia. Y tú lo puedes ver en Salmos 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. Y este 7, ¿verdad? En los judíos, sin hacer sus, analogías ni nada, pero este número 7 es como un número de perfección, ¿no? Es perfectamente refinada. Es perfectamente refinada. Es pura. No vas a encontrar las traducciones. Pueden incluir, como ahorita acabamos de ver, algunas variaciones, pero realmente lo que Dios plasma en la Escritura es puro. Es puro. Por supuesto que solo los creyentes se benefician del efecto esclarecedor de la palabra de Dios. Solo los creyentes, solo los creyentes. La Biblia no fue escrita para los incrédulos. Para los incrédulos es el Evangelio, ¿no? Claro que puedes encontrar el Evangelio aquí, pero a un incrédulo la Biblia no le va a ayudar a santificarse. No le va a ayudar a crecer en gracia porque está muerto. No la entiende. Exacto, no la entiende. Entonces, el Evangelio es para los incrédulos y la Biblia puede también Dios utilizarla, ¿verdad? Hay varios testimonios y Dios realmente utiliza solamente su palabra, ¿no? Entonces, mientras sea el Evangelio bíblico, ¿no? Realmente el que salve. Y los mandamientos de Dios son claros, de otra manera serían inútiles. Claro. Otra vez la claridad de la Biblia. Y como decíamos en el primer podcast, ¿no? Aunque Dios trasciende el idioma, Dios trasciende todo lo que podamos pensar, Dios al intentar comunicarse con el ser humano es como un hijo, es como un padre con un hijo recién nacido que empieza a balbucear el recién nacido. ¿Y el padre qué hace? No le habla con palabras, ¿no? Le habla como balbuceando, ¿no? Intentando interactuar con él, intentarlo entender y comunicarse con él. Y es lo mismo, Dios hablando a través de la Escritura con nosotros, porque Él trasciende, Él es santo, Él no es como nosotros 1000 veces mejor. Él es santo, santo, santo. No hay creación que se le pueda igualar, ¿no? Ningún ángel podría estar en la misma categoría que Él. Él es completamente santo. Ahora, ¿cómo podría responsabilizarnos Dios si la Biblia no fuera clara, si la Biblia no fuera pura, ¿no? Si los preceptos del Señor no fueran rectos, ¿cómo podría responsabilizarnos Dios de obedecer lo que posiblemente no podríamos entender? Así es. Por lo tanto, decir que la Biblia, hermanos, realmente hermanos, decir que la Biblia no es clara es acusar a Dios de confundir deliberadamente a la humanidad. Decir que la Biblia no es clara es confundir, es declarar que Dios es culpable de confundir a la humanidad deliberadamente. Esa es una acusación muy grande.
Ahora, versículo 9, el temor del Señor es limpio que permanece para siempre, ¿no? El temor del Señor es una referencia a la pasión que evoca a los creyentes cuando sus mentes despiertan a la verdad de la Escritura. La Biblia es un manual de adoración perfecto. La Biblia es un manual de adoración perfecto. Realmente yo, digo, personalmente, yo no puedo alabar a Dios sin una Biblia en mi mano, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque realmente tú cuando tú conoces quién es Dios, el Dios de la Escritura, no el Dios que el día de hoy muchas iglesias se han creado, ¿no? Josías Grauman también decía, creo que este fue Luis Contreras, que decía, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza y parece que le devolvimos el favor. Y esto es algo realmente muy feo. El Dios de la Biblia se ha revelado y lo debemos aceptar tal como Él es, ¿no? Es la autorrevelación de Dios. El temor del Señor es limpio. La palabra temor, ¿verdad? Es lo que ya describimos. Después dicen, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Ahora visualiza, ¿verdad, Ujú. David? A Dios como juez, a Dios como juez, el legislador y el que otorga los derechos y privilegios, ¿no? La escritura es verdadera en su totalidad y también es cierta aún en los detalles más pequeños. Aún en los detalles más pequeños es verdad. Y podemos observar que hay un progreso y movimiento en el lenguaje porque podemos deducir que la palabra de Dios no es estática, sino que es viva y eficaz. En todos estos atributos tú puedes ver que hay un lenguaje progresivo, hay un lenguaje que sigue vigente. No, Así es. no es que fue, es. Y es porque la palabra de Dios sigue hablando, sigue y a veces materializamos mucho la palabra de Dios, pero es realmente Dios. Dios sigue hablando, Dios sigue moviéndose solamente a través de su palabra, ¿no? No sé si quieras comentar algo, amigo. No, si quieres termina para darle Sí, sí, ya terminé lo de la... habla de la revelación. Ah, ok. Entonces, no, la verdad es que, hermano, me quedaba pensando en todo lo que nos fuiste ahorita enumerando de lo que dice Dios de su palabra, ¿no? Que al final es como tú bien dices, no es otra cosa más que Dios revelándose a través, Dios dándose a conocer a través de su palabra. Y nos queda claro que es suficiente, ¿no? Amigos, hermanos que nos escuchan, fue una exposición muy breve porque Ah, podemos haber claro. pasado aquí en un versículo, no Sí. sé, es una serie para X predicaciones, ¿no? Pero hermanos que nos ven, recuerda, la Biblia es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, es suficiente. Ujú. Es la aquella que vivifica el alma, ¿no? Es la que es el testimonio seguro y confiable de Dios que nos hace a los tontos, nos hace sabios cuando nos acercamos. Es la que nos llena de preceptos, reglas, para que nosotros estemos alegres, como decías, ¿no? Todo lo que está aquí establecido por Dios, si lo llevamos a cabo, como tú decías, no son sugerencias, son órdenes. Eso va a traer bien a nuestras vidas. Es lo que no entendemos, ¿no? Todos los principios, la Biblia abarca toda la humanidad, toda nuestra humanidad. ¿Tienes problemas financieros? Ve a la Biblia. Ahí están las parábolas, ¿no? Ahí está las cartas pastorales de Pablo, donde nos enseña a dar, porque es más bueno dar que recibir. Pero también se nos muestra que al dar, Dios da, ¿no? Se nos enseña mayordomía, ¿no? Se nos enseña cuando Jesús pone el ejemplo de que les da dinero a las personas Sí, los sale. y les dice, vayan y hagan Sí, sí, multiplíquenlo. y no lo hace, ¿no? ¿Quieres saber de finanzas? Está en la Biblia. ¿Tienes un problema con tu esposa? Está en la Biblia. ¿Tienes un problema con tu esposo? Ve a la Biblia. ¿Por qué? Porque es perfecta, porque están todos los mandamientos ahí, porque es pura, nos opaca, no es turbia. Y eso que tú decías es muy importante, es clara, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir al católico romano decir que no pueden sus feligreses interpretar la Biblia a ellos, leerla a ellos y estudiarla a ellos de manera individual porque no es clara, ¿no? Porque necesitan que una iglesia, que un grupo de iluminados o de elegidos se las explique, Sí. ¿no? Es una, como tú decías,
es una falta de respeto al Señor, porque sería decir que Dios está queriendo ni está siendo claro y confundir a la humanidad, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, no, claro que no, porque podemos acercarnos confiadamente a su palabra para toda situación de nuestras vidas. Es lo que resume lo que tú acabas de decir del Salmo 19, cuando habla de sus juicios, Él es juez, ¿no? Su decreto es inmutable, y podemos ver que la Biblia hoy es viva y eficaz. Con eso terminabas, ¿no? Sí, estos atributos no son pasados. No son pasados, siguen. Entonces, hermanos, es suficiente la Biblia para responder a cualquier situación de tu vida, de mi vida, de la vida de la iglesia, de lo que está pasando en el mundo, lo es. A eso concluimos. Y acaba de hacer mi hermano José Luis, por eso lo dejé hablar, que hablara su palabra por medio de él, una exposición muy breve, corta, contundente del Salmo 19, versículos 7 al 9, donde es lo que debemos de buscar. Y ahí la Biblia, Dios en este fragmento da el soporte para decirnos, no necesitas otra cosa más que mi palabra. La suficiencia de la Escritura, ¿no? No tienes que agregarle nada, no tienes que buscarle nada, etcétera. Con eso es suficiente, ¿vale? Ahorita que lleguemos a preguntas y respuestas, vamos a agregar vamos a poner un comentario extra, ¿no? Pero lo que queremos que hoy que te quedes, que si el único libro que existía en este momento, o tuvieras que elegir con cuál quedarte, la Escritura, Sí. ¿no? Es lo que necesitamos para la vida y la piedad, ¿no? Y que es lo más importante. Al final del día, ahorita que llegamos a parte de preguntas y respuestas, porque tú mencionabas algo, ¿no? La Biblia no te va a decir cómo cambiarle el aceite a tu carro, ¿verdad? Pues no, son otras cosas, Sí, ¿no? sí. Pero para la vida y la piedad, que es lo que mueve al ser humano, la Biblia es la respuesta, ¿no? Claro. Entonces, ¿quieres dar ya unas anotaciones finales, algunas aplicaciones de esto? Sí, bueno, puse algunas, ¿verdad? Creo que la primera es un estímulo para examinar la Biblia en busca de respuestas, ¿no? La suficiencia de la Biblia nos debería de motivar a buscar qué es lo que Dios dice o qué es lo que Dios quiere que hagamos sobre un tema o una situación en específico. O una situación en específico. Nos debería de motivar realmente a solamente ir a la Biblia, porque ahí es la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Ahora, 2 o B, una advertencia de no añadir a la Biblia, ¿no? Los puritanos, ellos cuidaban mucho su predicación, ¿no? Y ellos decían, yo debo de tener cuidado de dos cosas, de no hablar más de lo que la Biblia habla y no hablar menos de lo que la Biblia habla. Y también decían, yo no quiero leer entre líneas, yo no quiero leer entre líneas, debo de ir a la parte negra de la Biblia, ¿no? A las letras, no quiero especular acerca de la Escritura, porque la Biblia es clara. Ahora, 3, una advertencia de no tomar ninguna otra dirección de Dios igual a la Biblia. Dios no nos exige a no esperar, o Dios no espera, ¿verdad?, que hagamos algo por encima de lo que la Biblia ya ha dicho, ¿no? Otra advertencia, una advertencia a no añadir más pecados ni requisitos que los mencionados en la Biblia, ¿no? No añadir nada más. Con respecto a la vida cristiana, nada es pecado si no está prohibido en la Escritura. Exacto. Nada es pecado si no está prohibido en la Escritura, ¿no? Los creyentes que están convencidos de la suficiencia de la Biblia deben empezar con ansias a buscar y hallar la voluntad de Dios en la Biblia. Si tú estás convencido de que la Biblia es suficiente, y aunque no estés convencido, lo es, realmente debes de buscar respuestas, debes de estar con ansias de buscar todo en la Escritura. Y también es un estímulo para estar contentos con la Biblia, como lo decía el Salmo. En nuestra enseñanza doctrinal y ética debemos enfatizar lo que la Biblia enfatiza y estar contentos con lo que Dios nos ha dicho en ella. Dios nos ha revelado en la Biblia exactamente lo que Él consideró suficiente para revelarnos. Okay, sí. Con respecto a la vida, primero para ser salvos, y a la piedad, para vivir de una manera correcta. John MacArthur también decía, realmente la Biblia es la única que te puede dar una relación correcta con el Dios de la Biblia. Exacto. Es la única, es el único manual al que tú puedes ir para tener una relación correcta con Dios. Si tú buscas tu relación aparte de la Biblia, estás idolatrando, estás creando otro Dios a tu imagen, estás haciendo otro Dios que no es el Dios de la Escritura.
Es el único manual que realmente te puede hacer relacionarte con Dios correctamente. Y pues bueno, debemos aceptar esto y no pensar que la Biblia es menos de lo que debería de ser, ni empezar a desear que Dios nos hubiera dado muchas más revelaciones o mucha más información sobre temas de los cuales hay muy pocas referencias bíblicas, ¿verdad? La iglesia no tiene necesidad de sentar sus bases de doctrina en nada más que en la Escritura, no en la tradición como la Iglesia Católica, no en opiniones de hombres ni en la sabiduría del mundo. La palabra de Dios también presenta verdades doctrinales en las cuales Él espera que nosotros meditemos para formar un pensamiento sistemático de lo que es el mundo, una cosmovisión, Así es. una cosmovisión bíblica. Y bueno, me gustaría, antes de pasar a las preguntas y respuestas, terminar con esta frase, ¿verdad? Donde decía Thomas Watson: el diablo y sus agentes han estado soplando a la luz de la Escritura, ¿no? Para apagarla. El diablo y sus agentes han estado soplando a la luz de la Escritura, pero nunca pudieron prevalecer para apagarla. Esta es una señal clara de que fue iluminada desde el cielo. La preservación de la Escritura. Y oro al Señor que realmente esto sea de bendición, hermanos, y que puedas terminar como David diciendo, pero la revelación general, específica es muchísimo mejor. Entonces, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Entonces meditaré en ellos de día y de noche, ¿no? Entonces, pues esa es nuestra oración y pues bueno, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Tenemos dos preguntitas que escogimos de las varias que nos hacen llegar. Gracias por su participación, hermanos. Y de hecho vamos a tener un podcast ahí especial que ahí lo estamos guardando. Todas las demás preguntas, así que las va a responder un hermano que pronto conocerán y obviamente con José Luis y conmigo, ¿verdad? Hoy vamos a contestar dos que escogimos y la primera dice: ¿puede Dios permitir que un mismo versículo o porción bíblica tenga diferentes interpretaciones? La respuesta es no, hermanos. En las reglas de la hermenéutica, de la interpretación de la palabra de Dios, anótale por ahí, la Biblia tiene una sola interpretación, varias aplicaciones, que es distinto, ¿no? Entonces, si la pregunta es directa, que si un versículo puede tener distintas interpretaciones, o sea, yo lo interpreto de esta manera, lo que tú decías ahorita, ¿no? De que nos debemos acercar a la Biblia entendiendo que es la palabra de Dios y que lo que dice lo tenemos que llevar a cabo así, interpretándolo correctamente. Así debe ser, porque no podemos generar nosotros nuestras propias conclusiones para crear nuestras propias ideas de Dios o de su palabra. Entonces, esto es muy importante, es una regla de hermenéutica, amados hermanos. La Biblia tiene una sola interpretación bajo el contexto gramático, histórico y gramatical, que es como se debe de interpretar la escritura. Llegamos a esa interpretación y de esa interpretación sí le podemos dar distintas aplicaciones, dependiendo de lo que estemos predicando, ¿verdad? Pero es solo una interpretación. Puedes leer no sé si quieres tú agregar algo a esta. Sí, bueno, de que tiene varias interpretaciones, sí, pero solamente hay una correcta, ¿no? Ah, ok. Sí, entonces, solamente hay una correcta, solamente la Escritura es la única digna y es suficiente también para interpretarse ellas mismas, ¿no? Por eso el estudio de la hermenéutica es muy importante y realmente, ¿no? La hermenéutica es el estudio de las reglas que los autores bíblicos utilizaron para interpretar a ellos mismos, para interpretar a otros autores bíblicos. Es las reglas que Dios puso sobre la Escritura para interpretarse a ella misma, ¿no? No son reglas creadas por el ser humano. No, y decías algo hace ratito también cuando terminamos tu estudio, debe ser sistemático el estudio. Eso es muy importante, ¿no? Porque desafortunadamente el catolicismo romano lo que hace es eso, aislar textos, versículos, y fundamentar su mariología y el papado, pero los sacan literalmente de versículos así que nada tienen que ver cuando empiezas a hacer un estudio sistemático de la palabra que tú decías. Por eso es que ellos en ese sentido sí tienen que decir, no, es que la iglesia es la que puede interpretar y es que la iglesia y la tradición. ¿Por qué? Porque tienen que poder tapar esos hoyos que cuando una persona se acerca a la palabra empieza a ver que están mal, ¿no? Entonces, efectivamente, me gustó lo que dices, ¿no? Sí, la Biblia puede tener las interpretaciones que tú quieras, ¿no? Sí, claro. Pero solo es hay una correcta, ¿no? Y esa es la que debemos de llegar. Ahí tenemos otra preguntita. Sí. ¿Es posible la implementación de la psicología con la Biblia?
Este es un tema siempre que se ha debatido Sí. muchísimo y la respuesta no, ¿no? O sea, no se puede porque lo acaba de exponer mi hermano José Luis y amigo perfectamente. La Biblia es suficiente, ¿no? En la Biblia encontramos toda la respuesta para toda la vida y la piedad para toda la vida cristiana. No necesitamos alguna cosa más. Solamente a través de la palabra de Dios, de su revelación especial, es que Dios le da a entender, como bien lo decías, el plan que diseñó para salvar al hombre pecador y tiene que ver con arrepentimiento y fe y todo lo que se ha platicado ya, ¿no? Entonces, no la podemos implementar con la Biblia para resolver los problemas. Solamente podemos agregar como un tema nada más para que darle claridad a nuestro auditorio, es que la psicología no sirve para salvar a nadie. Ninguna terapia, ningún procedimiento escrito por Freud, Rogers o Skinner o eh, que escribió el libro de La vida con el hombre en busca del sentido, Víctor Frank, que hoy está muy metido con la logoterapia. Nadie, no nos sirve nada de eso. Solamente la Biblia salva, solamente por medio de su palabra. Ahora bien, hermano, antes de que Sí, darte sí. la palabra. ¿Eso quiere decir que no nos sirva para nada? No, yo comentaba antes de salir al aire con mi hermano que Henry Tolopilo y varios pastores en una conferencia de expositores decían que, por ejemplo, si José Luis viene y está indeciso de qué estudiar, hoy en día la psicología ha creado pruebas, ¿no? Ha habido estudiosos que se dedican a esto y nos puede servir mucho hacer una prueba psicométrica para saber Claro. las habilidades, cualidades de José Luis y nos puede ayudar a identificar eso. Entonces, por supuesto que hay cosas, estudios de psicólogos, de personas han hecho investigación, ¿no? Y han llegado a conclusiones que nos pueden servir para ciertas cosas, ¿no? No estamos diciendo ni mi hermano ni yo, no leas nada, no veas nada, no lleves a tu hijo a hacer una prueba de orientación vocacional porque son de psicólogos, no estamos haciendo eso. Y otro tema que yo platicaba con José Luis es que el pastor Rogelio Espinosa del Seminario Bíblico Palabra de Gracia, que es el encargado de la consejería bíblica, nos enseñaba perfectamente y nos decía claramente que toda consejería, cuando vemos ya temas de depresivos, de tristeza, de que vemos una persona como con un comportamiento extraño, debe ir acompañada ciertamente de la palabra de Dios, pero de un estudio físico, médico, ¿no? Tampoco, por eso tampoco estamos diciendo que no vayas al médico si de repente dices, ¿sabes qué? Me tiembla la mano, veo cosas, ¿no? Puede ser que haya un tema que esté funcionando mal Claro. en tu Cerebro. cerebro, alguna sustancia química no se esté produciendo bien, esté baja y te puede empezar incluso hasta tener alucinaciones, y ver, pero Sí. ya pasa por un tema fisiológico. Entonces, no, hermanos, también es un tema de ser responsables y decir, no, está con la Biblia, ahorita voy a poner la mano y voy a orar por él y él va a hacer, no, o sea, hermanos, si ves un tema, una conducta extraña que pudiera meritar, y le decimos a los pastores, una cita con el neurólogo, por favor, ¿no? Sí. Y ahí volvemos al tema, hay aportaciones de psicólogos, de estudios que analizan el comportamiento humano, que bien vale la pena echarles una leidita, Claro. ¿no? Pero nada más, ¿no? En realidad la Biblia, como hemos dejado claro en todo este episodio, es suficiente para el alma, ¿no? Claro. Entonces, creo que con eso contestamos ambas preguntas, Sí. esperando que tú agregues algo más para esta última. Sí, bueno, solamente terminar con un versículo, ¿no? En Juan 6:66 dice, como resultado de esto, bueno, que Cristo había dicho algo que había alborotado al pueblo, como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaba con él, ¿no? Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, pues sí, Señor. Y ya para cerrar con broche de oro con este mensaje que has dicho, he escuchado a
dos podcasts de gente, estudiosos del mundo secular, uno científico. De hecho, es un debate que tiene un ateo con Miguel Núñez Ok, sí, yo lo escuché. sobre si Dios existe o no existe y todos esos temas. Y termina diciendo, si ya lo escuchaste, a lo mejor te recuerdas que él le termina, están tratando de explicar cómo vino la creación del mundo, la evolución del hombre, y ellos reconocen, porque son dos científicos, porque se une otro a la conversación vía telefónica, y los dos terminan diciendo, hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Me encanta eso, por eso Miguel Núñez termina diciendo, bueno, ya vámonos. ¿Por qué? Porque dicen los dos científicos, de muchas cosas que la ciencia, que la filosofía no puede explicar, pero que si metemos a Dios, tienen explicación. No lo dijo Miguel, lo dijeron ellos. Nada más que en su orgullo Claro, es orgullo. no quieren aceptar y meter a Dios, porque si ellos mismos lo dijeron, si metiéramos a Dios, todo tendría explicación. Y en uno que escuché también en esta semana, decía igual él, todo lo que hablamos de los conflictos, de democracia, de libertad, de si socialista o capitalista, él dijo, si metemos a Dios, todo tendría arreglo, pero yo no creo en Dios. Entonces, al final de cuentas, el mundo reconoce que Dios es suficiente, que nos ven, su palabra es suficiente. El mismo mundo lo dice, si metiéramos a Dios, todo se aclara, porque su palabra es suficiente, ¿no? Dios debe redimirlos. Así es, y su palabra es suficiente para explicar todo, hermanos, todo de los temas que ustedes quieran, como acabamos de ver. Pues te agradezco, José Luis, No, a ti, amigo. tremenda exposición de la suficiencia de la Escritura. Creo que quedó muy claro, ¿no? Gracias, Lo que Señor. Dios quería hablar el día de hoy. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, donde estaremos platicando sobre la autoridad de la Escritura, que también es un tema, ¿no? Ya hemos visto su inspiración, su inerrancia, su suficiencia, y terminaremos con su autoridad. Hasta luego, hermanos, amigos que nos ven. Nos vemos pronto.